A todo esto, ya de todo con todo lo que hablamos, ¿qué es la fotografía? Bueno, aunque no me lo hiciste, la fui contestando, Sí, porque más o menos, sabía que pero... él quería hacer eso. Eh, la fotografía es una imagen, y no lo digo banalmente, con todo lo que implica lo que es Ujú. una imagen, y por eso decía la importancia de pensar la naturaleza de las imágenes. Es un tipo de imagen eh, que tiene su lógica, su tradición, su historia, sus muy variados usos sociales. Y justamente pensar en esta naturaleza de la imagen permite pensar todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Estos cambios, lo que nosotros llamamos cambios que para muchos no entienden por qué decimos cambio, porque la fotografía la conocieron desde la Claro. digitalización, ahora que pienso en esto. Muchos de los que hacemos fotografía o estudiamos fotografía estamos medio enviciados de seguir hablando de lo analógico y para muchos eso nunca existió. Eh, la fotografía es un medio de comunicación, la fotografía es ante todo una imagen que tiene una captación de lo real. Yo sí en esto tengo, ante los debates, esto cuando hablaban de la muerte de la fotografía justamente, por la desmaterialización de la imagen, considero, tengo una postura tomada en contra de los que dicen esto de la pérdida de la referencialidad o no me quiero poner en lenguajes más técnicos a veces de estos debates que muchas veces circulan académicamente, pero sí tengo una postura de pensar de que la fotografía sigue siendo motivada por lo real. ¿Qué quiero Ujú. decir con esto? No es que cuando uno habla de una imagen hecha digitalmente por ordenadores y demás, no sé si estamos hablando de fotografía. Estaremos hablando de una imagen digital, una obra artística digital por mucha calidad que tenga. A mí me parece que la fotografía siempre es referencial. La fotografía siempre está motivada por intentar captar lo real. Así sea el que lo real sea una puesta en escena. No voy a hablar de la realidad o la irrealidad de lo que la fotografía muestra. Pero sí me parece que cuando uno toma un dispositivo fotográfico lo que busca es la captación de ese instante. Y en eso no se ha perdido con la fotografía digital. No es que antes, porque la fotografía se consideraba una huella, lo real esto es la luz que llegaba, Al- hacía reaccionar unas sustancias químicas en la película, tenía esa cuestión mágica, ¿no? De la fotografía, incluso esto de me enojo con alguien y rompo su foto, o la foto que nunca, la foto carnet que se guardaba en las billeteras, tenía esa cuestión de lo mágico, que quizás ahora con la desmaterialización ya no las rompemos, las borramos, pero también lo hacemos. Pero lo que quiero decir es que para mí no se ha perdido esta idea de que la fotografía busca captar, registrar eh, lo real. Sí. Eh, entonces, ¿cuál era la pregunta? em, Me perdí, me fui por las ramas y me perdí. Estábamos yo hablando también, porque... de qué era la fotografía, me parece. Claro, Bueno, que la fotografía es una imagen, es una representación, es algo que está en lugar de otra cosa. ahí va. Y, y, y hay que pensar en la naturaleza de esa imagen. Por eso antes, al principio de toda esta charla, te decía, como me habías hecho esa pregunta, yo te dije, es el mundo y sus alrededores. Y no me quiero poner a veces en lenguajes técnicos. Sí, por eso decía esta diferencia entre la pintura o la imagen en movimiento con la fotografía. La fotografía es la captación de un instante y el recorte de un espacio, ¿sí? La fotografía es luz. La fotografía es escritura con la luz. Solo que antes hacía reaccionar sustancias Química. químicas en una película y ahora hay toda una información codificada que se hace a partir de los sensores de la cámara digital. Pero sigue siendo eso, escritura a través de la luz. Después hay que ver el tema de la naturaleza de los dispositivos fotográficos que hacen a la naturaleza de la imagen o la construcción de la imagen.